tal? Hoy vamos a ver un tema buenísimo y a veces nos dicen algunos hermanos, yo no necesito la iglesia para adorar a Dios, alabar a Dios, pero muy ciertamente estas son doctrinas engañosas, ¿verdad? Engañosas que nos apartan de la iglesia y un pretexto para que no vayamos ni los domingos a misa, ¿verdad? Entonces, con citas bíblicas, con la palabra de Dios, vamos a ver cómo Jesús nos enseña a ir al templo, a la casa de Dios, donde se le adora, donde se enseña, donde se escucha la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, vamos a verlo, si Jesús no nos enseña a ir a la iglesia. Y vamos a comenzar las primeras lecturas, ¿verdad? En Lucas capítulo 2, versículo 46. Y entrando, que después de 3 días le hallaron en el templo sentado en medio de los maestros, escuchando y haciéndoles preguntas. También lo vemos en Mateo capítulo 21, versículo 23. Cuando llegó Jesús al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se le acercaron mientras se enseñaba, diciendo, ¿con qué autoridad haces estas cosas y quién te dio la autoridad? También en Mateo capítulo 11, versículo 11, y entrando a Jerusalén llegó al templo y después de mirar todo a su alrededor salió para Betania con los 12, siendo ya avanzada la hora. También en Lucas capítulo 19 versículo 46 nos dice, y entrando en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían. En Juan 8:2 también nos dice, y al amanecer vino otra vez al templo y todo el pueblo venía a él y sentándose les enseñaba. Como vemos, Jesús también todo el tiempo iba, ¿a dónde? Al templo, ¿verdad? No sé cómo es que muchos dicen que no le sirve la iglesia, que es para perder el tiempo. No sé cómo es que hacen eso, ¿verdad? Y en Marcos capítulo 11 versículo 27 igual nos dice, llegaron de nuevo a Jerusalén y cuando Jesús andaba por el templo, otra vez el templo, ¿verdad? Se le acercaron los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. También en Juan capítulo 10 versículo 23 nos dice, era invierno y Jesús andaba por el templo en el pórtico de Salomón. Como vemos, Jesús siempre, a todos los días, iba al templo. Mateo 21:14 también nos dice, y en el templo se acercaron a él los ciegos, los cojos, y los sanó. ¿Podemos alcanzar la sanación dentro de la iglesia? Claro que sí, porque la casa de Dios, pues es el templo, ¿verdad? También en Marcos capítulo 12, versículo 35 nos dice, y tomando la palabra, Jesús decía mientras se enseñaba en el templo. También en Juan capítulo 7, versículo 28 nos dice, Jesús entonces, mientras enseñaba en el templo, fíjense, exclamó en alta voz diciendo, vosotros me conocéis y saber de dónde soy. Yo no he venido por mi propia cuenta, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. También en Juan capítulo 8, versículo 20 nos dice, estas palabras las pronunció en el lugar del tesoro, cuando enseñaba en dónde, en el templo, y nadie le prendió, porque todavía no había llegado la hora. ¿Ven? Siempre Jesús estaba enseñando en dónde, en el templo, aunque también salía, vemos en otros capítulos que juntaba muchas multitudes y enseñaba ahora sí que afuera del templo, ¿no? Vemos también en Juan capítulo 18 versículo 20, Jesús le respondió, yo he hablado al mundo abiertamente, siempre enseñando, ¿en dónde? En la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en secreto. Jesús hablaba abiertamente tanto en la sinagoga como en el templo. Pero ¿dónde se concentraba más Jesús? En el templo. ¿En la casa de quién? En la casa de Dios. Y miren lo que dice en Lucas 22:53. Cuando estaban con vosotros cada día en el templo, cada día, o sea que Jesús no se perdía nada de ir a la casa de Dios a hacer oración o a enseñar y escuchar también a los maestros de la ley, ¿verdad? En Juan capítulo 7 versículo 14 igual nos habla, pero ya a mitad de la fiesta Jesús subió al templo y se puso a enseñar. ¿En dónde? En el templo. Como vemos, es una respuesta para aquellos que dicen o que no quieren ir a la iglesia porque dicen que consola su fe con sus obras
solo basta para adorar a Dios y aprender y enseñar. Y como vemos, Jesús adoraba a Dios, enseñaba y aprendía también de los demás, de los maestros de la ley. Lo más importante, la casa de Dios es una casa de oración. Ese templo donde nos congregamos todos ahora los bautizados, porque reconocemos a Dios, que lo encontramos dentro del templo también, reunidos, y ahí con nuestros hermanos que formamos la iglesia, ahí también está Dios. Ojalá y le pueda servir esta plática que tuvimos y la tengan en cuenta. Si no vas a la iglesia, no vas a encontrarte con ¿quién? Con Dios. Saludos y hasta la próxima.